Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación Diagnóstico y Manejo de Apendicitis Aguda en Niños, dirigida por nuestro ponente, el doctor Fabricio Lazarte Machuca, médico asistente del Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Lazarte. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Soy el doctor Lazarde. El día de hoy les voy a comentar un poco respecto a la apendicitis aguda, perdón, que se presenta. ¿Esto cómo lo ocultamos? Ahí está. Listo. Entonces, para empezar, ver algunas cositas en general. Este, a pesar de que muchas personas creen que en niños no se presenta o no se da apendicitis aguda, esta es una de las principales patologías quirúrgicas que se tratan en esta edad. ¿Ok? Entonces, para comenzarles un poco, hacerlos algo breve, algo general. Mm, la palabra apendicitis, bueno, es en sí el término que se le da a la inflamación del apéndice secal, un apéndice que está ubicado en el ciego. Su ubicación anatómica es en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Generalmente, porque puede haber algunas variaciones en cuanto a su ubicación en algunos pacientes con una rotación intestinal, en el cual la posición o la fijación de los intestinos no está en su lugar habitual, y el apéndice puede variar de posición en otros cuadrantes del abdomen. En el caso de situs inversus también, en el que básicamente todo está invertido al revés. Que el corazón está para el otro lado, entonces igual sucede con el apéndice. ¿No? ¿Cuál es la fisiopatología? O sea, ¿cómo se da la apendicitis o cómo se presenta? Que también es una de las principales preguntas que nos hacen las mamás cuando llegan a la emergencia con el dolor y se les da el diagnóstico: señora, su hijito tiene apendicitis y necesita el manejo quirúrgico. La pregunta es: ¿por qué, doctor? ¿Por qué le da? ¿Qué pasó? Mi hijito no le di de comer bien, le di alguna otra cosa, o comió, no sé, chatarra. Entonces, en sí, la patología y fisiopatología del apendicitis, este, se la puede explicar o puede ser diversa, ¿no? En sí, lo común o lo que ocurre en todos los pacientes es que ocurre primero una obstrucción, que bueno, no es específica del lumen. ¿A qué me refiero con que no es específica? Porque la obstrucción la puede generar materia fecal, lo que se llama como el apendicolito o coprolito, que es como un cálculo que se forma dentro de la deposición, y que es al ingresar en la cavidad del apéndice, va creciendo progresivamente hasta el punto que ocluye la luz, y dentro del apéndice empieza proliferación bacteriana, invasión de las paredes del apéndice, y así es como avanza la enfermedad. Puede haber el caso también de hiperplasia folicular, al cual se refiere al crecimiento de los ganglios que están alrededor del apéndice, que es una zona de transición entre el intestino delgado y el intestino grueso. Entonces, es una zona que tiene bastantes ganglios que pueden inflamarse, incluso por procesos virales altos como gripes, resfríos, podría darse el caso. Alimentos no digeridos. Se ha visto, o al menos yo he visto personalmente, a veces las pepitas de algunos alimentos, que no significa tampoco que comer o alimentarse de cualquier alimento que tenga pepitas nos va a producir apendicitis, pero hay casos, ¿no? Materiales extraños.
¿A qué me refiero? Materiales extraños, por ejemplo, parásitos. Algo bien raro, pero podría pasar algún cuerpo extraño, principalmente en niños pequeños, ¿no? A veces ingieren cositas chiquitas, bolitas, cañiquitas, cositas. Podría darse el caso. Es extremadamente raro, pero puede darse el caso. Y giro sobre sí mismo, como volvulaciones, también darse el caso, pero es más alejado. Entonces, las principales causas son obstrucción, principalmente por coprolitos, y la hiperplasia folicular. Después de que ocurre la obstrucción, va a seguir la distensión. Entonces, como lo dije hace un momento, la proliferación bacteriana dentro del apéndice va a ir en crecimiento poco a poco. Entonces, según como ven en la imagen, a su lado izquierdo está un apéndice normal, de diámetros normales, y generalmente la obstrucción puede darse a cualquier nivel, ¿sí? Lo más frecuente es a nivel del tercio medio. Y al ocurrir la obstrucción en esta zona, hacia acá adelante, puedo decir, las bacterias empiezan a crecer, empiezan a proliferar, empieza a haber mayor producción de moco por parte de la mucosa del apéndice que está por dentro y se empieza a sobredistender y ahí es donde empieza a haber los primeros síntomas, ¿no? Que es el olor, que puede ser inicialmente no localizado en la misma zona donde está el apéndice, sino se habla de un dolor referido a un dolor migratorio, ¿no? Que es un dolor que empieza a nivel del ombligo o a nivel del intestino de la mitad de la barriguita y que conforme van pasando las horas se va localizando en la zona donde está el apéndice, ¿no? Por lo general es el cuadrante inferior derecho del abdomen. Entonces, la proliferación bacteriana va a continuar, va a continuar, va a haber invasión de estas bacterias hacia la mucosa del apéndice hasta el punto que va a generar en los siguientes pasos, en las siguientes etapas de la apendicitis, que la inflamación aumente, se acentúan más los síntomas y ya ocurre isquemia. Y la isquemia va a llevar a una gangrena. La gangrena va a llevar a una perforación de la pared del apéndice y y con ello la fuga de todo el material purulento, el material fecaloideo que hay dentro del apéndice y las posteriores complicaciones, ¿no? Porque la más común es la peritonitis. ¿Qué agentes causan este problema? Bueno, más conocido, E. coli, pero hay muchas bacterias. La luz intestinal está llena de muchas bacterias, pero principalmente los que se han aislado como gérmenes patógenos son E. coli, Streptococcus, Bacteroides fragilis, principalmente como anaerobio que va a causar varios problemas, Pseudomonas. Otras causas que nos pueden dar apendicitis, como lo mencioné, en el caso de la hiperplasia folicular, son virus, adenovirus, la rubiola, virus de Epstein-Barr, actinomyces, enterovirus, entre otros. Y bueno, y menos frecuentes, puede ser la enfermedad de Crohn, tumores carcinoides que pueden estar relacionados con el apéndice, extremadamente raro, duplicación de apéndice, algunos pacientes con fibrosis quística, en el cual hay un problema con las secreciones. Y en sí, esos son los principales agentes que nos van a causar problemas. En cuanto a un poquito de su epidemiología, al inicio lo mencioné, es la indicación más frecuente de cirugía es la etapa de la niñez, en términos de los infantes. Va a representar entre el 1 al 8% de la consulta en emergencia por dolor abdominal. Se ha visto que hay una mayor incidencia en la segunda década de vida. Por alguna razón se ve más en varones. Y bueno, acá lo menciono que la enfermedad avanzada es más común en niños menores, hasta el 57% de los casos, porque hay síntomas específicos. ¿Y esto porque a veces en los niños pequeños, menores de 5 años, menores de 6 años,
Este, son pacientes que son de muy difícil examen, ¿no? Son pacientes que no colaboran fácilmente con el examen. A un niño al que le duele su barriguita simplemente llora, se queja, pero es difícil determinar todos los signos, todos los síntomas que les he mencionado, ¿no? A veces el niño simplemente acude por emergencia, refiriendo a doctor, está llorando, tiene fiebre, le duele la barriga, tiene diarrea, y son síntomas muy generales, son síntomas muy específicos que si no van relacionados a, a que el paciente te colabore, uno fácilmente los puede confundir con una diarrea, alguna infección estomacal, y muchas veces estos niños son tratados inicialmente como una diarrea, como una infección a, a- a la vía digestiva, ¿no? Y cuando es que uno se da cuenta o ya sospecha de una apendicitis o algún otro problema, cuando no hay mejoría, ¿no? El paciente en vez de mejorar empeora y se agregan otros síntomas. Y es así. Por eso que en la mayoría de niños pequeños, el diagnóstico suele ser en apendicitis complicadas, ¿no? En estadios avanzados. Este, bueno, la perforación, la peritonitis, como había mencionado, en neonatos. Bueno, en neonatos, ¿puede haber apendicitis? Sí, es extremadamente raro. Solamente en lo que, en mi experiencia, en lo que he visto, el paciente más pequeño que he podido ver con apendicitis es de 10 meses. Hay descrito en la literatura, pero bueno, no se ha visto más. En los niños pequeños, la perforación y la peritonitis ocurren en más de la mitad de los casos. En la edad escolar, que ocurre entre los 5 y 12 años, son niños que son un poco más colaborativos. A veces a esos niños se los puede examinar dormidos. Eh, es un poquito más sencillo, más fácil poder llegar al diagnóstico. Se ha visto que se presentan casos complicados, hasta un 32% de los casos. Y bueno, adolescentes y a niños grandecitos es casi como un adulto, pues, ¿no? Si el niño colabora, el niño indica cómo le duele, cómo le duele, qué síntomas tiene, y colabora con el examen principalmente, ¿no? Hay casos en los que se presentan síntomas de una apendicitis y a la hora de que se opera no fue apendicitis y se encuentran otras causas, ¿no? Se le llama una apendicectomía negativa o una apendicectomía en blanco. Bueno, niños pequeños, eso es más común que ocurra, a veces por los mismos síntomas inespecíficos y la poca colaboración del paciente, ocurre hasta el 17% de casos. Bueno, en las mujeres siempre va a haber problemas de la parte ginecológica que pueden llegar a confundir el diagnóstico. Y bueno, en los niños varones o los niños grandecitos, eso es más difícil, ¿no? Las manifestaciones clínicas, ¿cómo se va a presentar la enfermedad? Eso es algo también que ocurre bastante en la emergencia. Vienen mamás o vienen pacientes que han sido evaluados en un centro de salud, han sido evaluados a veces con una consulta particular. Vienen, doctor, me han dicho que es apendicitis, ¿no? Y vienen directo a querer que los operen. O doctor, mi hijo tiene apendicitis y quiero que se opere rápido, no quiero que se demore. Pero uno cuando le pregunta, señora, ¿desde cuándo tiene el dolor? Ah, tiene desde hace 3 meses que va y viene. Entonces, la apendicitis es una enfermedad aguda, entonces sus síntomas, al menos en niños, no van a tener mucho tiempo de evolución hasta que empiece a haber complicaciones. Uno de los primeros síntomas que va a presentar el niño es la anorexia, la pérdida del apetito. Eh, Inicialmente, incluso el dolor abdominal puede manifestarse como un malestar, ¿no? El niño siente cierto disconfort y, y, y poco apetito. El dolor, como le había mencionado, se había presentando en la zona este, periumbilical, a nivel del abdomen, y de ahí va a ir migrando con el paso de las horas al cuadrante inferior derecho. El dolor va a progresar en intensidad y donde se van a ir
agregando los demás síntomas que son comunes. Vómitos, fiebre, puede haber diarreas, eso va a estar influenciado por la posición del apéndice. Si bien el apéndice siempre está en ese cuadrante, puede estar es, orientado hacia alguna otra zona, ¿no? Algunas veces hacia la zona pélvica, y en esos casos puede causar incluso molestias urinarias, puede haber exámenes de orina alterados o patológicos, sin ser necesariamente una infección urinaria, ¿no? A veces eso puede confundir también el diagnóstico. Y ya en estadios más avanzados, signos de irritación peritoneal, ¿no? El signo del rebote que se conoce comúnmente. Es justamente lo que les comentaba, ¿no? Ausencia de los signos clásicos, ese dolor periumbilical que migra y se agrega posteriormente a los demás síntomas, ¿no? Hasta en la mitad de los casos, los niños pueden no presentar esa migración del dolor. Y no es tanto que no lo presenten, sino que no lo saben manifestar. El dolor siempre lo identifican en la zona baja, en el cuadrante inferior derecho. ¿Puede haber ausencia de la anorexia, la pérdida del apetito? Sí, hay pacientes que vienen con apendicitis complicada y dicen, tengo hambre. No es algo absoluto, ¿no? Y la ausencia del rebote puede darse el caso que en pacientes en los que la enfermedad puede estar tan avanzada que el nivel de irritación genera de que ya se pierda ese reflejo del rebote. Hay casos en los que uno le toca la barriguita al niño, pareciera una barriguita normal, es blandita, no hay dolor, pero no hay esa reacción peritoneal cuando uno genera la descompresión rápida, y no hay. Sin embargo, cuando se ingresa a sala de operaciones, uno se da con la sorpresa de que es una peritonitis muy avanzada, hay bastante contenido de material purulento, y uno va con el examen físico, ¿no? Generalmente son pacientes en los que se han automedicado, se han manejado en otros lados y los han preferido sin tener un diagnóstico claro, ¿no? Bueno, en neonatos es muy raro, como les he comentado, puede haber mortalidad aproximadamente un 28%. En estos pacientes se puede superponer algunas otras enfermedades propias de la misma etapa neonatal, como son los vólvulos, el intestino medio y la enterocolitis necrotizante, ¿no? En niños pequeños, los hallazgos son inespecíficos, se puede confundir con la diarrea, con una gastroenteritis aguda, y lo que hace difícil que se diferencie algunas veces, como ya había comentado. Lo más frecuente es que ocurra en la edad escolar, y los adolescentes, pues, las manifestaciones son ya similares a las de la etapa adultos. Siempre una pacientita mujercita, considerar siempre las patologías de la parte ginecológica, ¿no? Y siempre pensar con malicia, ¿no? Niñas que se presentan últimamente de 15, 16 años, donde hay que averiguar muy bien el antecedente de inicio de relaciones sexuales, porque se da casos en los que el diagnóstico es un embarazo ectópico, una EPI. El diagnóstico de la apendicitis es netamente clínico, ¿sí? No hay examen, no hay ecografía, no hay nada que te dé el diagnóstico de apendicitis. Uno tiene que tocar la barriguita, examinar, y bueno, en el caso del cirujano, la experiencia te hace tener cierta sensibilidad al momento de ver la reacción que tiene el niño al momento que se le toca la barriguita, ¿no? Tiene que ser cuidadoso, se requiere que el niño coopere. Muchas veces, cuando el niño es pequeño, lo que tenemos que hacer es esperar que se duerma, pedir a la mamá que le dé de lactar, si es que aún es lactante, eh, tratar de que el niño no llore, esté tranquilo, y después recién de que se haya dormido, esté tranquilo sin llorar, se puede hacer el examen y tratar de dar el diagnóstico, ¿no? Como le mencioné, el dolor va a dificultar que el niño coopere. Se puede dar analgésicos, es un tema o algo que muchos colegas, muchos cirujanos antiguos decían, no, no hay que darle analgésicos porque si le evalúa a otra persona no va
o va a tener dificultades para dar ese diagnóstico, o lo que ocurre muchas veces cuando refieren a pacientes en los que ya les han dado el diagnóstico de apendicitis o con alta sospecha de apendicitis y los mandan como referencia, y el paciente llega doblado del dolor, muy quejumbroso. Entonces, no, en realidad la analgesia no va a retrasar, no va a alterar el diagnóstico. No, a un niño se le puede dar analgésicos, es más, se le debe dar analgésicos para aliviarlo, para estar calmado. Al momento del examen, el analgésico no va a modificar los signos que se encuentren al momento de examinarlo. Los hallazgos físicos. ¿Qué hallazgos físicos podemos tener al momento del examen? Como ya les había comentado, el diagnóstico es netamente clínico. Esa barriguita sí o sí tiene que examinarse. Bueno, también varían significativamente de acuerdo a la edad. Los signos clásicos que siempre se van a encontrar: punto de Maburne, punto de Lanz, signos que se van a evidenciar, Rosing, Bloomberg. No los voy a explicar uno por uno, son signos bien conocidos. Hay un montón de signos, hay de todos los nombres, pero estos son los más usados, son los más conocidos, en los que tendría que tenerse en cuenta, ¿no? ¿Qué exámenes se realizan? Bueno, de todas maneras, si bien les he comentado que el diagnóstico es netamente clínico, hay exámenes que nos ayudan a estar seguros del diagnóstico ante un examen dudoso, ¿no? Sobre todo en niños pequeños. Siempre de cajón nuestro hemograma completo, ¿no? En el hemograma es muy raro ver una apendicitis en el que no haya una elevación de los eh, leucocitos, ¿no? Como marcadores de inflamatorios tenemos el PCR. El PCR sí nos puede dar una idea de más o menos cómo, cómo está el estado de la apendicitis. Me refiero en cuanto a el tiempo de enfermedad. Hay muchos casos en los que los niños no manifiestan a sus papás o no informan, o a veces son niños que son cuidados en guardería o son cuidados por la nana u otras personas, en las que a veces no se logra tener un dato exacto de en qué momento empezó la enfermedad o cuánto tiempo lleva así, o papás que llegan muy tarde de su trabajo y encuentran a su niño en la cama doblado del dolor, vomitando, y el cuidador le dice, no sé, está mal. Entonces no dan mayor información, y el tiempo de enfermedad importa mucho. Entonces, más o menos el PCR te ayuda a determinar si es que es una apendicitis en etapas iniciales o etapas avanzadas, ¿no? Qué tan complicado puede estar. Entonces, un hemograma alterado, más un PCR elevado, sería suficiente para dar el diagnóstico, ¿no? Tiene una especificidad del 90%, sensibilidad del 40%. Otros marcadores, aunque no son muy utilizados, la procalcitonina, que, bueno, en caso de peritonitis va a tener una mayor sensibilidad y especificidad. El examen de orina es importante, sobre todo en algunos pacientes en los que el diagnóstico o el examen no es muy claro, lo que puede confundirse a veces con infecciones urinarias o, o algún otro problema. Hay sistemas de puntuación clínica, eh, también se usan bastante, pero en realidad no nos ayudan mucho con el diagnóstico, solo nos van a ayudar a categorizar a un paciente de riesgo, ¿no? Tiene bajo, moderado o alto riesgo de tener apendicitis. A veces su capacidad no está del todo buena, es una capacidad limitada para identificar a estos pacientes, ¿no? Y bueno, eso sí, que nunca van a influir en reducir la tasa de complicación, o que se ingrese a sala y no sea una apendicitis, ¿no? Siempre tiene que ir la evaluación por un cirujano. El más usado es la puntuación de apendicitis pediátrica,
que mide signos y síntomas y también exámenes de laboratorio. Todo va a utilizar una puntuación de 10 puntos en donde va a clasificar al paciente en riesgo bajo, intermedio y alto de acuerdo a la presencia. Entonces tenemos que va a evaluar ante un paciente con presencia de anorexia, le evalúa con un punto, náuseas o vómitos, otro punto, si es que hay migración del dolor, otro punto, fiebre, también otro punto, dolor un poco como ya está hablando del rebote, ¿no? Con la tos, con la percusión, le va a dar 2 puntos, sensibilidad o disconfort en el cuadrante bajo del abdomen también le va a dar 2 puntos, un hemograma alterado, con elevación de los leucocitos le da 1 punto, y cuando hay presencia de neutrofilia y formas jóvenes como las bandas, también le da 1 punto. Total, son 10 puntos que se van a clasificar de acuerdo a la ausencia o presencia de cada uno y va a caer en cada uno de estos rangos. Ahora, les había mencionado pacientes en los que han sido tratados en otros lados como una diarrea, como una infección cualquiera. En este caso, los pacientes que han recibido antibióticos sí afecta la evolución de la enfermedad. Va a modificar los hallazgos clínicos, en este caso sí se puede retrasar el diagnóstico y se puede eh, dudar o puede generar eh, retraso en la toma de la decisión quirúrgica para entrar a operar, ya que al administrar un antibiótico, ya empezamos a contrarrestar la infección y eso cambia el curso de la enfermedad. ¿Sí? Estudios de imagen. Lo más común usado es la ecografía. Ayuda algunas veces cuando la causa es por un coprolito y es un coprolito grande que puede observarse en una radiografía, nos ayuda a los rayos X. La tomografía es indicada como gol estándar, no está disponible en todos, a veces hay que sopesar el riesgo-beneficio, a que niños pequeños no deben ser expuestos a la radiación que utiliza la tomografía, y la resonancia magnética, que es mucho mejor, no utiliza este, radiación, pero no está disponible en la mayoría de hospitales, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la apendicitis? Entonces, la apendicitis se habla mucho, o últimamente se ha hablado del tratamiento médico de la apendicitis, que aún no está normado, no hay realmente estudios que favorezcan esto. Se ha visto que en los estadios iniciales la administración de antibióticos puede regresionar el proceso inflamatorio del apéndice, de la apendicitis, pero como no hay un examen o un estudio que nos permita saber en qué estadio exactamente está el apéndice, no es muy recomendable hacerlo, ¿no? El tratamiento, desde siempre y hasta ahora, siempre ha sido quirúrgico. Hay 2 métodos para abordarlo: la cirugía convencional, incisional. Uy,
Listo. ¿Listo? Bueno, sí. Continuamos, que ya estamos acabando. Hubo un problema con la computadora. Disculpen. Entonces, les estaba mencionando que el tratamiento desde siempre y hasta ahora, quirúrgico, dos métodos de abordaje. La cirugía convencional, con una pequeña incisión en la parte baja del abdomen, en el lado derecho, dependiendo de la técnica quirúrgica de cada cirujano, puede ser ese abordaje. Y últimamente, y la forma en la que debería operarse todo paciente pediátrico es la cirugía laparoscópica. ¿Sí? Ventajas de uno sobre otro. Realmente la cirugía laparoscópica ofrece muchas ventajas frente a la cirugía este, convencional. El primer punto es la parte estética. Las incisiones son muy pequeñas, no suelen dejar una cicatriz considerable o pequeños puntitos que con el crecimiento ni se suelen notar. Segundo, el tiempo de recuperación es mucho más rápido, mucho menos dolor. Tercero, el riesgo de infección de la herida operatoria es mucho menor o casi nulo. Es muy raro que se infecte una herida de una cirugía por laparoscopía, a diferencia de lo común o frecuente que puede ser la infección de una herida en, en una cirugía convencional. Al cirujano, la cirugía laparoscópica nos permite una mejor visualización de toda la cavidad abdominal, permite observar bien hacia qué lados ha habido la fuga de material purulento, nos permite aspirar, lavar mucho con mucha mayor facilidad y efectividad la cavidad abdominal, a diferencia de la cirugía convencional, donde solo nos abre una ventana sobre el apéndice y no nos da una real visión de cómo está la cavidad abdominal en el resto de los cuadrantes de la barriguita, ¿no? Y quizás alguna de las limitaciones de una cirugía con otra es que es un poquito más costosa, ya que utiliza los trocas, utiliza más instrumental, requiere siempre la presencia de una torre de laparoscopía y el personal de enfermería capacitado que lo pueda asistir, ¿no? Se trata siempre de que la cirugía sea laparoscópica, pero en realidad ambas van a tratar la apendicitis, este, y no debe esperarse o no debe retrasarse la decisión por esperar una torre de laparoscopía cuando una cirugía convencional está este, disponible para tratar al paciente en el más corto plazo, ¿no? Bueno, entonces todo lo que les traje para el día de hoy en realidad ha sido de forma muy general, no he querido llenarles con mucho tema, este, mucha teoría, porque en realidad son cosas puntuales las que uno tiene que conocer de la apendicitis en niños. Como recomendación es, ante cualquier sospecha de apendicitis, lo mejor es no automedicarlo, no tratarlo, cuanto mucho un analgésico, paracetamol, ibuprofeno, que son los más frecuentes, son más comunes. Si persiste el dolor, persiste el cuadro, no hay mejoría, hay una desmejoría por el contrario, salen otros síntomas, lo mejor siempre va a ser derivar al paciente o referirlo a un hospital en donde puede evaluarle un cirujano pediátrico o un cirujano general, si no lo hubiera, hasta que se pueda manejar por un cirujano pediátrico, que debería ser quien maneja realmente la patología en un niño. ¿Sí? No sé si habrá preguntas. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Lasartes. ¿Podría, por favor, brindarnos alguna otra recomendación final mientras los participantes van redactando sus preguntas en el chat de la plataforma? Sí, bueno, como otra recomendación, recalcarles solamente lo que ya les mencioné, es una patología más frecuente de lo que se cree en esta etapa, en la niñez. No hay que tratar de manejarlo o medicarlo, sobre todo no administrar antibióticos.
Se puede dar analgésicos para tratar de dar mayor confort o mayor tranquilidad al paciente. No va a haber ningún problema con eso. Si no mejora, en lo posible tratar de referir, derivar o llevar al paciente pediátrico, sobre todo niños pequeños, a que sea evaluado por un cirujano pediátrico, bueno, en este caso en nuestro hospital. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a proceder a hacer lectura de las preguntas. Nos consultan lo siguiente. ¿Cuánto tiempo debemos tener al paciente en observación si no hay mejora? Si no hay mejoría. O sea, entiendo como que todavía no hay el diagnóstico de apendicitis. En realidad, en cuanto se da el diagnóstico, la cirugía tiene que ser programada. Si en caso hay duda y se tiene al paciente en observación y la duda persiste por a pesar de unas 2, 3 horas de haberse hidratado el paciente, de haberse administrado toda su medicación, haberse compensado al paciente, porque muchas veces te puede llegar un paciente que está con diarreas, con vómito descompensado, ¿verdad? En mal estado, pues puede tomar unas 3, 4 horas en que lo compenses, hagas todos sus exámenes, y si a pesar de eso persiste la duda, tendrías que proceder a un examen complementario, como puede ser la tomografía o algo que te ayude a determinar el diagnóstico. No debe pasar más de 8 o 12 horas en observación. La cirugía debe ser programada pronto, ¿no? No puede dejarse el paciente días o como se puede creer. Tiene que ser lo más pronto que se pueda el darse el diagnóstico. No hay un tiempo determinado que te pueda decir, hasta tanto tiempo lo puedo dejar y si no mejora o algo, no es, ¿no? Tiene que agotarse los diagnósticos lo más pronto posible. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el germen que con más frecuencia se encuentra en la complicación por apendicitis perforada? E. coli y Bacteroides fragilis, ¿no? Son los principales eh, patógenos que se aíslan y causan el mayor problema. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿las apendicitis con diarrea suponen alguna condición de la posición del apéndice? Sí, son las, vamos a ver parece que en la primera, segunda diapositiva, eh, no sé si puedo ponerle de nuevo esta presentación aquí. ¿Se ve? No sé si se ve. Sí, se ve. Eh, bueno, acá en esta imagen, creo que me la salté un poquito, no las pude describir. Son todas las variaciones en cuanto a la posición del apéndice, ¿no? Lo más común es que sea un apéndice retrocecal, que se vaya detrás del ciego, pero como ven las demás imágenes, puede variar y puede irse hacia otros lados. Las apéndices que están orientadas o dirigidas hacia la zona pélvica, en este caso, que representan hasta un 30%, son las apendicitis que van a generar molestias urinarias por cercanía a la vejiga. Pueden producir diarreas cuando ya hay cierta complicación, hay cierto grado de inflamación o de pelviperitonitis alrededor del recto, y esto sí va a ocasionar diarreas, ¿sí? Y muchas veces puede confundir el diagnóstico, pero sí, la posición del apéndice influye en que se presente o no diarreas. Muchísimas gracias, doctor, por sus respuestas. Felicitarlo por tal extraordinaria ponencia y agradecer a todos por su participación e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación, doctor. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad con nosotros. Muchísimas Encantado. gracias.